Listo, ya tienes los permisos. Vale. Chicos, ¿alguna cosilla más? ¿No? Sí, dime, Alfredo. ¿A qué voltaje trabajan normalmente estos motores? El que quieras, entre comillas. Ahora mismo tenemos motores en rueda desde 60 voltios hasta 800 voltios. Con lo Ok. cual, ahí lo que tenemos que Entonces, ver es... dependiendo de los... Sí, Sí, adelante. dime. No, te decía que el voltaje al final va a depender de las prestaciones del motor. Si nosotros requerimos prestaciones, y a día de hoy las prestaciones que estamos requiriendo son importantes, pues entonces posiblemente lo que necesiten es aumentar la tensión de trabajo para poder alcanzar esas prestaciones. Y motores con menos prestaciones van a requerir de menos voltaje. Con lo cual, nuestro deseo al final, sobre todo, no solo por motores, sino por el resto de componentes, ahora mismo, si nos vamos a mucho menos de 300 voltios, nos va a costar encontrar componentes comerciales en el mercado que haga la función de convertidor de CDC, compresor de acondicionado, cargador onboard. Lo vamos a tener complicado porque ya no sería el estándar que se vende. Con lo cual, lo ideal es irnos a lo que tenemos. Es decir, casi todos los componentes de alta tensión a día de hoy trabajan en torno a 350 voltios, 400 voltios, con lo cual nuestros motores debieran trabajar a esa tensión, para que el resto de componentes vaya a una tensión acorde también. Muy bien, ese era el dato que necesitaba. Gracias. Cierto es que vehículos híbridos trabajan con baterías de menos tensión, sobre todo los primeros, y el inverter lo que hace es aumentar la tensión, de manera que si la batería suministra, redondeo, 250 voltios, que es muy habitual en los primeros híbridos, por ejemplo en el Toyota Prius, los motores del transeje, de la caja de cambios híbrida, trabajan en torno a 600 voltios, hay un aumento de tensión, pero ya son inverter concretos y específicos que nos va a costar encontrar, con lo cual lo ideal es que ya directamente no tengamos que hacer ningún tipo de aumento de tensión, sino que trabajemos siempre a tensión nominal, quitando las variaciones de tensión en batería de 100% de carga hasta 0% de carga, ¿no? Con esa variación normal. ¿Dudas o comentarios de lo que hemos comentado ahora? Independientemente del tema motores, todas las líneas de trabajo siguen. Es decir, la refrigeración hay que seguir buscando. Ya veremos el tamaño de esa refrigeración, pero en cuanto a proveedores hay que seguir buscando. Y todo lo que teníamos de bastidor, de momento hay que seguir avanzando con él. Luego ya veremos qué se monta o qué se deja de montar, pero hay que ir trabajando en esa parte. Es decir, que no quede bloqueado ese trabajo por culpa de que ahora tengamos un punto crítico que es el motor. Y si alguno encuentra alguna traba o una limitación o un cuello de botella, lo comentamos y vemos cómo solucionamos, ¿eh? Sí, ahorita creo que está todo en pausa, David, en todas las áreas, porque pues ya cambió mucho el tema ahorita de ElectriGT. Ya no tenemos al proveedor y Sí, pero no es un problema. Al final, como sabemos lo que necesitamos en términos de prestaciones, cuando hablemos con proveedores que tengan que refrigerar, por ejemplo, esas prestaciones, da igual. Al final es calor generado. Por tanto, podemos seguir avanzando y le damos un número grosso. Es decir, ahora mismo tenemos esto, te iré especificando un poquito más, pero ¿tú eres capaz de refrigerar un motor de 200 kilovatios? Ah, pues mira, no, se me escapa de mi alcance. Perfecto, ya no me vales. Ah, pues sí. Ah, pues perfecto. Avanzamos un poquito más. ¿Qué bombas tienes? ¿Qué compresor? ¿Qué radiadores? ¿Qué condensadores? Eso se puede avanzar, por lo menos para cribar proveedores y cuando tengamos todo definido, ya ir a tiro fijo. Mira, ya tengo lo que quiero, es esto. Venga, ¿qué tienes? O sea, esa parte hay que moverla. Y si encima tenemos que jugar también con el tema de dirección, suspensión y todo lo demás, eso hay que seguir tirando. Tenemos unos valores de peso y unas geometrías originales que no dependen del motor. Con lo cual, esa parte tenemos que ir avanzando. El bastidor, David, ¿qué nos recomiendas? El bastidor, yo recomiendo dibujarlo nosotros. Partir de la base que tiene ahora mismo el equipo de Rodrigo
sobre todo la parte de carrocería, si la tienen ellos definida, si tienen que volver a diseñarla, entonces nos da igual. O es un trabajo suyo, la parte económica en su interior. O sea, debemos también desalojar un poquito de trabajo, porque si no, no nos dará tiempo. Pero si partimos de ese volumen que ellos tienen, por lo menos por la parte de fuera, la parte periférica, nosotros luego empezar a jugar con los materiales. Ahí lo que te dije, podemos ver una presentación concreta de materiales a usar, conexiones y qué tipo de cálculo necesito implementar para poder calcular ese bastidor, pero sobre todo ver qué materiales son los adecuados y en función de qué objetivo de rigideces que tengo que marcar en el bastidor. Pero ahí hay que seguir trabajando, aunque luego modifiquemos cosas, pero es importante ir avanzando en ese tema. Por lo menos para quien tenga que hacerlo, empiece a practicar, porque va a costar hacer esa parte, y si no se puede hacer, hay que empezar a pensar ya en alguien externo que haga la simulación. Yo conozco gente con la que he trabajado mucho, que lo hace muy bien, pero si somos nosotros capaces, oye, pues genial, se hace en casa. Venga, pues venga, vamos a hablar entonces un poquito de inverters. Voy a compartiros la presentación. Y como siempre, cualquier cosa me paráis, ¿de acuerdo? No dejéis que hable yo siempre, sino cualquier comentario, cualquier cosilla que queráis, me paráis y así también lo hacemos un poquito más ameno, ¿vale? Vamos allá. ¿Veis mi pantalla, cierto? Sí, sí se mira. Bien, pues no sé si conocéis algo de inverters, lo digo para profundizar un poquito más o un poquito menos en función de lo que quiero contaros, pero no sé si entendéis cómo funciona un inverter. Más allá de las funciones, que hay una introducción nada de 2 minutos para iniciar el tema, no sé si conocéis algo de la tecnología de un inverter, cómo funciona, más o menos qué tiene por dentro, qué necesita. ¿Habéis visto algo al respecto? ¿Con un poquito de detalle o no? Sí, Sí, yo pues un hemos poco. mirado algunas cosas ya. Algunas cosas, vale. Voy a ir empezando y si lo que estoy contando lo tenéis claro, me decís, David, esa parte ya la entendemos, avanza un poquito más. Yo tengo una duda, David. Sí. Los inverter con los que se trabajan aquí, los proyectos de retrofit comercial, ¿vienen dentro de la controladora? Depende de lo que llames tu controladora, porque el argot es muy variado y si encima comparamos España con México, es peor todavía. Lo que Ok. tenemos es, en general, una unidad de control, una centralita, que es la que se denomina en general la unidad de control del sistema eléctrico, que va a gobernar todo el sistema de alta tensión. Es la que manda las órdenes, ¿bien? Y luego, en la parte concreta de motores, tenemos un inverter, que es un elemento que se llama así, pero también se llama controlador de motor, que es el equivalente al típico variador de frecuencia de un motor industrial. Es decir, ese inverter lo que va a hacer es controlar el motor. Pero ahí tenemos dos alternativas. O existe una centralita, una unidad de control, que le dice lo que tiene que hacer, o es el propio inverter, que eso pasa en vehículos pequeños, ¿vale? Y en motos, que es el propio inverter que hace también las funciones de unidad de control. En vehículos eléctricos convencionales tenemos la unidad de control por un lado, la centralita, y por otro lado el inverter, ¿vale? Ah, ya. Ok, Alfredo, a ver, ¿el inverter de la voz de ayer cuál es? Ese es uno sencillo, ingeniero. Ese hace la función de inversor y de controlador. Vale. Y los kits que se manejan de Empower vienen similar, ¿no? No traen, lo traen en uno mismo. Sí, en Power, que lo conozco, se va todo en el inverter. Ah, bueno, es que es lo que estamos acostumbrados acá en México, David, es lo que más hay y por eso digo, ahí nada más la explicación, pero ya cuando son proyectos high performance son dos, se separan, ¿verdad? Dos módulos. Claro, porque es un retrofit al final tenemos que pensar que necesitamos montar un kit externo sobre un vehículo que ya existe. O sea, el problema fundamental está en las comunicaciones CAN-bus, básicamente. Entonces, como ya existe una arquitectura CAN-bus en vehículo, yo necesito montar algo casi fuera de esa línea CAN-bus, porque no conozco el protocolo. Lo conoce el fabricante, nosotros no. Con lo cual, lo que se intenta montar es un kit con una comunicación CAN-bus interna y entonces lo más sencillo posible. Con lo cual ahí tenemos el BMS que emite y recibe CAN-bus, tenemos el cargador onboard y tenemos el inverter.
Entonces, directamente la señal del acelerador la metemos al inverter y no pasa por un filtro previo, con lo cual nos limita mucho el funcionamiento. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos a partir del diseño completo de vehículo y tenemos que definir una línea CAN bus, lo ideal es que sea una sola unidad de control que yo programe en cualquier momento, la que gestione el trabajo de todo el mundo. Es decir, que vea cómo está la batería, lo voy a explicar hoy, y que en función de cómo está el pack de baterías, que limite más o menos el inverter en función de esos modos de funcionamiento que hemos hablado. Si tenemos el inverter, algunos inverters nos permiten modos de funcionamiento, pero otros no. Otros solo permite uno, que tú programas, obviamente, pero que no puedes cambiar mediante, por ejemplo, la pulsación sobre un botón. Entonces, lo ideal sería tener una pequeña unidad de control, aunque sea sencilla, para que sobre esa nosotros programemos cómo queremos que funcione el vehículo. Luego ya veremos si es factible o no en función del tiempo, ¿no? Porque ir para atrás, ir a algo más sencillo, siempre hay tiempo. Ingeniero, ¿y esta unidad nos permite controlar lo que es la batería y el motor por separado? Lo bueno de esa unidad es que va a tener abiertos unos input y unos output y nosotros tenemos que meterle la programación. Con lo cual, como al final no deja de ser unos protocolos lógicos, en función de ciertos valores, mándame ciertos mensajes de comunicación CAN bus, pues entonces hay un montón de unidades de control estándar en el mercado, que tú puedes programar. Con lo cual, la idea es precisamente lo que tú dices. En función de cómo esté la batería, que me lo da el BMS vía CAN bus, vamos a lanzar un valor de corriente y de prestaciones al inverter. Que eso lo voy a explicar hoy, esa parte de cómo funciona en general. Pero eso es lo bueno. Vamos a poder nosotros limitar y gestionar la batería para que no sufra problemas, y más en ámbito militar. Ok. Y de hecho, si en el equipo tenemos electrónicos, esa parte les va a gustar mucho, porque es muy chula y hay mucho trabajo en ese sentido de programación de unidades de control y demás de cara al sistema eléctrico. Oye, David, tocando el tema de la electrónica, estábamos hablando el martes con el ingeniero Alberto, que es el ingeniero de electrónica de potencia. Platicamos sobre el proyecto. ¿Crees que vayamos a requerir de su asesoría? Sí. Tened en cuenta que tenemos que crear una línea CAN bus. Eso ya es importante. Aparte de los esquemas eléctricos y demás, que eso no es un problema, pero hay que crear una línea CAN bus y además tenemos que tener, en principio, esa unidad de control central del sistema eléctrico con salida OBD para diagnosis. Una propia máquina nuestra, un ordenador, lo que sea. Pero esa parte hay que tenerla. Con lo cual sí que nos va a venir bien un perfil senior electrónico que entienda de CAN bus. Eso sí que es importante. O que pueda entender de CAN bus, que al final es ponerse. O sea, lo que no se sabe se estudia y se aprende, no hay más. En cuanto a la programación de los mensajes, protocolos y demás. Yo sé cómo funciona todo, pero yo no programo CAN bus. Pero hay gente que sí lo hace, o que sabe o es capaz de aprenderlo. Con lo cual, si tiene ese perfil o lo puede alcanzar, oye, sería perfecto. Venga, pues voy avanzando entonces en la presentación y cualquier duda que surja pensando en nuestro proyecto, me paráis y lo analizamos, ¿de acuerdo? De hecho, algunas de las preguntas que, por ejemplo, ha lanzado Antonio o ha lanzado Alfredo, pues las doy respuestas a la presentación, pero van a surgir más cosillas, con lo cual, con el foco puesto siempre en nuestro proyecto y pensando en que tenemos que trabajar nosotros ese inverter y relacionarlo con el motor que elijamos, pues me hacéis las preguntas que consideréis, ¿de acuerdo? Y lo dicho, si hay alguna cosa muy simplona, sin vergüenza, me ponéis en el chat o me habláis, oye David, dale para adelante, que esa parte la hemos visto con otro profesor, ¿vale? Bueno, pues lo que decía, vamos a ver una pequeña introducción que me llevará nada, 2 minutitos. Luego hablaremos del propio controlador, cómo funciona y cómo se integra en el sistema de comunicación CAN bus de vehículo y cómo se relaciona con el resto de elementos que conforman el sistema, y hablaremos de parámetros de diseño. Bien, pues vamos allá. Esto es la primera parte fundamental, es decir, esto es lo que queremos montar nosotros en el eje delantero y en el eje trasero en nuestro vehículo si nos vamos a una geometría de motores centrales. Bien, si nos fuéramos a motor en rueda, desaparece esta caja reductora, desaparecen los palieres
y este motorcito de aquí, con una forma de tambor de freno, iría directamente aquí y aquí. En ambos casos voy a necesitar, fijaros, un inverter o un controlador, que es lo que decía Antonio, depende del país, depende del argot, se denominan de una forma o se denominan de otra. Inverter, inversor, controller, controlador, en fin, tiene multitud de nombres. Bien, pues independientemente de dónde esté el motor, es decir, en posición central o en posición en rueda, yo necesito dicho inverter. Cierto es que algunos motores en rueda vienen con el inverter incorporado en su interior, con lo cual es un elemento menos que voy a tener pululando por vehículo. Y que la función que va a desempeñar ese inverter o que desempeña ese inverter que se encuentra integrado dentro del motor en rueda son las mismas que este de aquí, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Ahora mismo sí que hay fabricantes que lo ofrecen y eso es muy bueno para vehículos pequeños donde no tengo espacio, con lo cual lo que hago es ganar huecos para otro tipo de componentes. Bien, pues al final, este inverter lo que va a hacer es recibir la energía que procede de batería y que hemos estado trabajando en ese Excel de prestaciones de intensidades máximas y voltaje. ¿Por qué? Porque ese voltaje multiplicado por la intensidad es la potencia de entrada en el inverter. Y la potencia de entrada es igual a la potencia de salida menos unas pérdidas. Pero si hacemos la simplificación rápida de potencia de entrada igual a potencia de salida, significa que la potencia que podemos desarrollar en el motor depende de la potencia de entrada. Por eso estamos hablando continuamente de qué intensidad tengo disponible. Porque al final, si aquí tengo disponible 200 kilovatios, la potencia mecánica de salida en el rotor va a ser de 180 o de 170 kilovatios. Va a haber una pérdida aquí, en el trasiego o en la conversión de energía, y luego cuando alimentemos el motor con las pérdidas correspondientes en la parte mecánica. Eso siempre lo va a haber. Pregunta David, si son dos motores, ¿serían dos inverters? Siempre es un inverter por motor. Okay. No quiere decir que no sea posible diseñar un inverter que sea capaz de controlar más motores, como pasa en el ámbito industrial. Un variador puede controlar 5, 6, 10 motores, pero en ámbito de automoción, lo que se suministra, que es lo que tengo que buscar yo porque no puedo innovar ahora mismo, es un inverter para controlar cada motor, siempre. ¿Vale? Cuando tengo dos motores, que es lo que hablamos el otro día, un inverter, por ejemplo, el inverter delantero va a ser el maestro y el trasero va a ser el esclavo. Si yo monto motores en rueda, el de un lado, el que sea, el derecho, por ejemplo, va a ser el maestro y el izquierdo va a ser el esclavo. ¿De acuerdo? El tema de los motores de Tesla, David, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué no se instalan dos inverters para cada motor? ¿O cuál es ahí la problemática para Electric GT? Pues porque Electric GT no utiliza el inverter de Tesla, me da la sensación. O no tiene acceso a su programación o es muy limitada el acceso a su programación. Con lo cual, claro, si ese inverter está pensado para la tracción delantera y lo que hacemos nosotros es coger el mismo sistema y ponerlo en eje trasero, no está programado la opción de esclavo y maestro. O por lo menos lo que yo entiendo es que Electric GT no es capaz de entrar en programación del inverter para poder seleccionar el modo de funcionamiento. Porque ese inverter tiene la función. No sé si justo el que tiene es el esclavo o es el maestro, pero es programación, eso se cambia. Posiblemente no tiene el software del fabricante del inverter y por tanto no puede entrar en toda la programación. O sea, lo que debe estar haciendo es cuando nosotros reprogramamos una unidad de control de motor, que conocemos ciertos protocolos para cambiar parámetros, que yo meto directamente mediante una línea K o la forma que sea, y por tanto yo eso que sé cambiar lo cambio. El resto no lo sé cambiar. No tengo el protocolo de fabricante, no tengo el acceso, la llave para acceder, que es lo que yo creo que le pasa al Electric GT. Fijaros, si nosotros conseguimos otros inverters, pues entonces es fácil, porque ya hacemos trabajar al proveedor del inverter para que ajuste el inverter a los motores que tenemos que montar. Vale, que es la alternativa. Pero bueno, lo voy a ir contando para que se vea. Es más sencillo conseguir un motor externo y en base a esas características del motor pasárselas al fabricante del inverter para que lo configure. Sí. Y como aquí es Tesla, trae un software interno, pues no es compatible, ¿verdad? Ahí es la complicación.
Claro, no tenemos ese software, está bloqueado por fabricante. Tesla, Renault, Ford, BMW, Audi, me da igual. O sea, no tenemos acceso a la programación de nada, con lo cual cuando nosotros queremos hacer algo, estamos pirateando el sistema. Pues claro, nosotros pirateamos, o la forma técnica de decirlo es reprogramamos en base pues, a filtraciones que hay y que por tanto sabes que ese parámetro que se ha encriptado significa que es la presión de admisión de turbo, por ejemplo, y yo con ese encriptado soy capaz de cambiarle el parámetro, pero porque sé que es ese código Y numérico, ese dato. mi pregunta, ¿qué nos vamos a encontrar en el mercado? ¿Fabricantes de motores que te proveen el motor y la controladora, pero no el inversor? No, la controladora nadie te la va a dar. Entendiendo controladora como unidad de control del sistema eléctrico en general. Pero si hablamos de inverter, vamos a considerar que el inverter hace las labores de inversión de corriente y de control de motor. Ya veremos de dónde le viene la información para controlarlo, ¿vale? Pero que lo controla. Entonces, ahí tenemos dos alternativas. Hay fabricantes que ya tienen asociados un inverter que está programado para su motor y te venden el pack, motor con inverter, que eso es lo ideal, porque así no hay desarrollo de por medio. Y hay otros que no, que te venden el motor y te dicen, mira, esos son proveedores de inverter, peléate con ellos. ¿De acuerdo? Esto que si hacemos la equivalencia a motor de combustión, tú puedes comprarte un motor y buscar una caja para ensamblarle o montas ya algo que esté homologado. Es decir, ya una asociación entre motor y caja que ya sea un kit en el mercado, que tú puedas comprar y montar en un vehículo. Pues más o menos sería lo mismo. Lo ideal es que directamente tengamos ya ese inverter adecuado a ese motor. Eso sería lo ideal. Si no, es trabajo, es bastante trabajo lo que hay que desarrollar. Venga, pues avanza un poquito más y como ahora, cualquier cosa me paráis. Bien, con lo cual, al final, este inverter, aquí, ahí está. Este inverter lo que va a hacer es pues, controlar precisamente el motor eléctrico a partir de los datos que procede de la comunicación del sistema CAN bus y a partir de cómo se encuentra el estado del pack de baterías. ¿Bien? Y el inverter va a ser exactamente igual, ya sea un motor central, como hemos visto, o un motor en rueda, como tenemos aquí. Es lo mismo, porque al final no deja de ser un motor eléctrico, con sus parámetros correspondientes, pero la forma de controlarlo es exactamente la misma. Veremos estrategias de control. ¿Bien? Con lo cual, ¿qué hace este inverter? Pues realiza dos funciones que todo el mundo tiene en mente. Una función inversora de corriente, es decir, nosotros alimentamos el inverter en corriente continua, redondeando 400 voltios y 200 o 300 amperios hora, perfecto, y el inverter necesita sacar una línea de corriente alterna trifásica en donde necesito modular tanto la intensidad como el voltaje y además la frecuencia de la señal. ¿Para qué? Para poder controlar el motor. ¿Y qué significa controlar el motor? Controlar el par de salida y controlar la velocidad. Las RPM de salida del rotor. Luego veremos que normalmente o controlo par o controlo velocidad. Bien, y la otra quedaría pues calculada a partir del primer control. Bien, entonces cualquier inverter va a hacer la función de inversión de corriente y la función de control de motor. La diferencia que comentábamos antes es que este inverter sea inteligente o no, me explico, que sea capaz de interpretar lo que necesita la batería o que necesite de una unidad de control, de una centralita, que le diga, oye, necesito que me consigas estas prestaciones. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Pero una vez que tenemos las prestaciones definidas, el input de entrada, el target que vamos a ver después, todo inverter es capaz de controlar al motor. Bien, esa es la única diferencia. No sé si me expliqué bien, chicos, si se ha entendido esa diferencia que he comentado. ¿Sí? Sí, que queda bien. Vale, no me decís, ¿eh? Bien, pues entonces, con eso, os muestro varios inverters. He metido el inverter de Tesla para que veáis cómo es y realmente qué tiene estos inverters que yo necesito tener en mente de cara a un montaje sobre vehículo y de cara a la selección. Pues en este caso, eso sería el inverter de Tesla, que en este caso es un inverter con forma cilíndrica. Eso da igual.
Es decir, casi todos los fabricantes tienen una forma rectangular. ¿Por qué? Porque no tiene la forma de T del grupo motor de Tesla, que es un diseño propio que tienen, y por tanto, para hacerlo simétrico y más o menos igualado en cuanto a distribución de peso, pues tiene su inverter correspondiente aquí de forma cilíndrica. Pero es lo mismo que el inverter de cualquier otro fabricante, Jaguar, por ejemplo, que utilice para controlar sus motores. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Siempre lo mismo. Nos vamos a encontrar positivo y negativo de corriente continua de alta tensión que procede directamente de batería, ¿bien? Nos vamos a encontrar con la salida trifásica y nos vamos a encontrar con la refrigeración. Ojo, siempre se refrigera. Todo inverter, al igual que todo motor eléctrico, vamos a tener, fijaros, aquí tengo una de las conexiones para refrigeración por agua además. Bien, y un sistema exactamente el mismo que utilizamos en un motor de combustión. Agua destilada, glicol al 50%, bombita y depósito de expansión. Bien, luego veremos datos de refrigeración, caudales y demás. Pero todo inverter va a tener su refrigeración. Tesla incluido, por supuesto. Vale. Y finalmente, ¿qué vamos a tener? Una de las cosas más importantes. Ese inverter necesito alimentarlo con 12 voltios y con masa de baja tensión de vehículo, y además necesito recibir una serie de señales del motor, que luego las veremos, y necesito recibir comunicación CAN bus. ¿Para qué? Para saber lo que tengo que hacer. ¿Bien? Vale. Aquí os dejo varios ejemplos para que veáis otras morfologías de elementos. Este es el Audi e-tron, donde aquí tenemos su inverter que está directamente atornillado a la carcasa de motor, y en vez de tener aquí una línea, un cable trifásico externo, va directamente interior al motor. Es decir, tenemos al final unas pletinas de metal que en vez de ser un cable trifásico que sale, va por dentro y no se ve. Vale, cualquiera de las alternativas funcionan de la misma manera. La única diferencia es que yo vea este cable o que no lo vea, porque está directamente metido por el interior. ¿Bien? Es la única diferencia. Y lo que va a tener es una serie de unidades de control de PCB con forma rectangular o, fijaros, con forma cilíndrica. No hay mucho más, es cuestión de diseño geométrico, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. Vale. Aquí os dejo justo la diferencia. Eso sería Tesla, fijaros, positivo y negativo de corriente continua, y por dentro va a meter las 3 líneas de corriente trifásica, y el Jaguar I-Pace, pues lo que tenemos es la entrada en continua y una salida por un cable físico trifásico de alimentación al motor, que sería esas 3 pletinas de aquí. ¿Vale? Esas 3 pletinas están precisamente justo en esta zona. ¿Bien? Con lo cual aquí tendremos 2 cables gordos naranjas de alimentación en continua, 3 cables gordos de salida en trifásica, y en Tesla veríamos únicamente 2 cables gordos de entrada en continua. ¿Bien? Porque la comunicación o la alimentación trifásica va precisamente por aquí por dentro. ¿Vale? Y atraviesa, de hecho, la caja reductora, por los problemas que está generando de fallos de aislamiento. ¿Vale? Bueno, vamos a la chicha, chicos. ¿Habéis visto alguna vez cómo funciona internamente un inverter? La función de los transistores, el switcheo, de los IGBTs, ¿no? ¿Esta parte es nueva para vosotros? A mí sí. A grandes rasgos, ¿no? Vale, pues vamos a analizarla. Solo los transistores. Bueno, algo es algo. Bien, pues voy a explicaros esta parte, porque esta parte es fundamental a la hora de definir los parámetros que necesito de diseño del inverter. Es decir, lo que yo tengo que ver en la ficha técnica del inverter para ver si me vale a la hora de controlar el motor que necesito. Vamos a ver cómo funciona ahora, tanto en modo motor como en modo regeneración, para luego ya pasarnos a un ejemplo de una curva del Model 3 para que veáis eso que os he comentado días atrás de limitar la intensidad de la batería. Veremos cómo se hace en la práctica y vamos a los parámetros de diseño. Bien, pues ¿cómo funciona esto? Fijaros, tengo en todo este esquemita de aquí, para que no os líe, pack de baterías, perfecto, con lo que decía antes, una potencia de entrada, tensión entre bornes de batería por la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, chicos, son los Cs que hablábamos el otro día, ¿os acordáis? Que teníamos una batería de ciertos amperios hora y le decíamos, vamos a alimentar el motor eléctrico
con 1C, 2C, 3C, 4C, ¿os acordáis? No era más que multiplicar ese C, ese 2C, por los amperios hora que me daban las celdas. Bien, pues lo que sale de la batería no son amperios horas, eso es una media, ¿vale? Eso es un caudal. Lo que va a salir son unos ciertos amperios que son constantes durante unos ciertos segundos. Bien, que eso me va a generar la potencia de entrada instantánea en el motor. Fijaros que en el ciclo WLTP calculábamos potencia instantánea, ¿os acordáis? Y luego hacíamos la suma de potencias instantáneas. Pues esa potencia instantánea es precisamente la intensidad instantánea que sale de la batería y que yo necesito para conseguir una prestación determinada en ese segundo, en esa variación de tiempo igual a un segundo. ¿Bien? Vale. Pues esa potencia de salida de la batería se convierte en la potencia eléctrica de entrada al inverter. Y el inverter lo que va a hacer es recibir esa diferencia de tensión, redondeando 400 voltios, y por ejemplo 400 o 500 o 600 amperios que vienen por aquí. Ya hablo de amperios, no de amperios hora, que es una capacidad, hablo ya de amperios. Por aquí va en ese instante 400 amperios, que multiplicado por 400 voltios, pues me da los kilovatios de potencia de entrada. ¿Bien? Vale. ¿Y qué tenemos en el interior? Lo que vamos a hacer es montar, fijaros, 3 parejas de transistores. En este caso son transistores de tipo IGBT. No usamos los MOSFET para esta aplicación, lo veremos el motivo por qué en nada, en unos minutos. Pues tenemos 3 parejas de transistores con el objetivo de ¿qué? De transformar la corriente continua en corriente trifásica. Yo al final lo que necesito es que por la corriente continua que me entra por aquí, necesito sacar por cada una de las 3 fases de alimentación del motor eléctrico, pues sacar una señal sinusoidal de este estilo. ¿De acuerdo? Aquí vamos a encontrarnos 2 alternativas en función del tipo de motor que escojamos. Me explico. Si nos vamos a un motor central, esa señal tiene que ser pura sinusoidal, un seno puro. Dime. Tapón, chicos, les encargo que pongan mucha atención en esta parte, porque a las 6 de la tarde tenemos reunión con Rodrigo. Quiero que lo expliquen así tal cual el ingeniero David, así con sus palabras. Ojo, Alfredo, José Luis, Luis, César, y para que me apoyen a las 6 de la tarde con esta misma explicación, por favor. Muy bien. Perfecto, pues venga. Con lo cual, con mucho más motivo. Si algo no explico bien, me paráis, ¿de acuerdo? Si algo no se entiende, me preguntáis. Bien, pues entonces, nosotros necesitamos sacar por aquí corriente alterna trifásica. Si hablamos de motores centrales, esa corriente alterna tiene que ser un seno puro, ¿de acuerdo? Como vemos en la imagen, la típica que estamos acostumbrados a ver. Bien, pero si hablamos de motores, y en este caso motores en rueda, normalmente los motores en rueda son de tipo VLDC, es decir, tienen un devanado no distribuido, sino concentrado, y por tanto lo que requieren es una señal tirando a cuadrada. Bien, eso es muy importante de cara al inverter. No es lo mismo el inverter que va a controlar un motor central, aunque la función sea la misma, que un inverter que tenga que controlar un motor en rueda. Con lo cual, en función del tipo de motor, requeriré un inverter, aunque funcione igual, ¿de acuerdo? Pero los requisitos de la onda de salida no es lo mismo. ¿Bien? Insisto, todo lo que sea motor en rueda es una señal cuadrada, trifásica, alterna, pero cuadrada, o en dientes de sierra, y todo lo que sea un motor, en este caso central, donde casi todos son de imanes permanentes, pues tendré una función seno pura, ¿vale? Con los armónicos correspondientes y demás, con el rizado correspondiente y demás, perfecto, pero una señal, entre comillas, pura. Bien, pues la función de estos transistores es precisamente poder generar esas 3 ondas. Yo voy a tener las fases U, V y W, o R, S y T, o 1, 2 y 3, como queráis llamarla, ¿bien? Y esas fases van a ser una señal senoidal pura, desfasada 120 grados eléctricos. ¿De acuerdo? Es decir, es como si fuese la alimentación trifásica que tenemos en cualquier instalación industrial. ¿Bien? Exactamente lo mismo. Con lo cual, yo necesito excitar parejas de transistores. ¿Para qué? Fijaros. Un transistor tiene varias funciones, pero una de ellas
es que puede trabajar como si fuese un interruptor. Es decir, activando la base del transistor, a partir de una señal de entrada, tenemos la señal de salida. Con lo cual, si yo actúo sobre la base mediante una señal PWM, una señal pulsada, ¿vale? O una de Well me daría igual, es decir, que controle positivo o controle masa, al fin y al cabo una señal pulsada, yo puedo hacer que ese interruptor esté siempre abierto, esté siempre cerrado, o que lo pueda switchear, que se llama encender y apagar muy rápidamente para conseguir una señal determinada. Me explico. Si en ese transistor yo lo alimento con 5 voltios, imaginaros que estoy alimentando, por ejemplo, un LED, una bombilla LED de iluminación de un vehículo o de una casa, porque la aplicación es similar. Si ese interruptor lo dejo siempre cerrado, es decir, que permite el paso de corriente, si yo aquí meto 5 voltios, la salida es 5 voltios. Por tanto, yo alimento el LED con 5 voltios, en este caso en continua, y se ilumina a máxima luminosidad, ¿vale? Imaginad que 5 voltios es el máximo de voltaje que admite ese LED. Bien, si yo quiero que no haya luz, lo que hago es abrir el interruptor. Por tanto, si está abierto, aquí tengo 5 voltios, aquí tendré 0 voltios, no se ilumina el LED. Pero si yo quiero tener una luminosidad media, significa que yo quiero alimentar con una tensión media de 2,5 voltios, 5 entre 2. Entonces, ¿cómo hago eso mediante un interruptor? Switcheándolo. Digo, si yo quiero obtener justo la mitad de tensión, en cada ciclo de la señal PWM, la mitad del tiempo estaré a 5 voltios, la mitad del tiempo estoy a 0 voltios, y si eso lo hago muy rápidamente en el tiempo, lo que genero es una señal de tensión media de 2,5 voltios. Un ciclo de trabajo de 50%. Si yo quiero obtener, en vez de 5 voltios, quiero obtener 4 voltios, pues tengo un ciclo de trabajo de en torno a un 80%. ¿Qué significa? Que la señal PWM que veo aquí, el 80% está en 5 voltios y el 20% restante está a 0 voltios, con lo cual consigo tensiones medias diferentes en función de cuánto enciendo y apago ese interruptor de forma muy rápida. Ese es el switcheo de un transistor, que ya lo tenemos en instalaciones industriales, cuando yo tengo un LED, o en un vehículo. Fijaros el ejemplo del vehículo. Muchos vehículos, en los pilotos traseros, tenemos luz de piloto y luz de freno, ¿verdad? Entonces, cuando es de noche y yo tengo las luces puestas, está encendido el piloto con una cierta luminosidad. Y cuando piso el freno, el mismo piloto se ilumina más, ¿verdad? ¿Eso qué es? Un switcheo, un transistor. Le estamos diciendo que con las luces puestas esté trabajando, me lo invento, a 10 voltios, por ejemplo, y cuando pises el freno que trabaje a 12 voltios. Pues eso lo gobierno mediante un transistor. ¿Bien? Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Sí, todo bien. Vale. Pues entonces, fijaros, ¿para qué tengo pareja de transistores? Porque yo lo que quiero generar es que como corriente de alimentación a cada fase del estator, al devanado del estator, tenga esta señal sinusoidal. Por tanto, si yo quiero alimentar la fase U con esa señal, por aquí viene corriente continua, por tanto positivo. Entonces, fijaros, cierro este interruptor, activo este transistor, dejo pasar la corriente, fijaros, y estoy alimentando la fase U con corriente continua positiva. Y sale en este caso por la fase W. ¿Por qué sale por la fase W? Porque le estoy dando masa, fijaros, mediante ese interruptor, este transistor que tengo aquí. Por tanto, vendría por aquí y volvería a masa de batería. Con lo cual, si yo tuviese esto siempre activo, en la fase U, yo lo que tendría es una línea recta continuamente. ¿Vale? ¿A mí qué me interesa? Pues que durante un periodo de tiempo, por aquí la corriente venga así, y durante otro intervalo de tiempo, la corriente que haga vaya en sentido contrario. ¿Para qué? Para generar la semionda negativa. Luego veremos cómo modulamos la tensión, ¿vale? El valor de tensión e intensidad. Pero fijaros, si yo tengo ese interruptor, ese transistor, que me permite alimentarlo por aquí, y si yo lo que quiero, por ejemplo, es alimentar la fase en sentido contrario, en vez de activar este, luego veremos aquí cómo se hace, ¿vale? En todas las fases. Pero si yo quisiera corriente en sentido contrario, si yo activo este, fijaros, viene por aquí la corriente, activo este de aquí, vengo por aquí, ¿lo veis? ¿Y ahora qué tengo?
corriente de paso en sentido contrario, ¿lo ves? Con lo cual, en función de qué pareja de transistores yo active, lo que estoy haciendo es generar una semionda positiva, una semionda negativa, una semionda positiva y otra negativa para la fase U. ¿Bien? Cambiando la pareja de trabajo de transistores, yo alimentaré la fase U, la fase V y la fase W. ¿Y qué voy a hacer? Le doy un desfase de 120 grados eléctricos para conseguir precisamente que sea una corriente trifásica, una corriente alterna trifásica y encima equilibrada. ¿Bien? ¿Más o menos se entiende hasta aquí? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Perfecto. Entonces, fijaros. Lo importante de esa señal de aquí es lo siguiente. Si la potencia de entrada es esta, que es un cálculo de potencia en continua, la potencia de alimentación eléctrica en alterna es esta de aquí. Ya sabéis, la raíz de 3 de la tensión eficaz por la intensidad eficaz que tengo de esa señal trifásica. Bien, como si fuese electricidad pura y dura. ¿De acuerdo? El tema es el siguiente. Yo necesito modular esta señal. ¿Para qué? Porque hay dos parámetros fundamentales que va a manejar el inverter. Ahora sigo explicando el funcionamiento. Una va a ser el valor de tensión o el valor de intensidad de cada fase. Yo puedo alimentar a 400 voltios, puedo alimentar a 300 voltios, puedo alimentar a 60 amperios, a 50 amperios, a 500 amperios. Y además voy a tener una frecuencia determinada en la señal. Me explico. En Europa tenemos corriente trifásica a 50 hercios. Vosotros, salvo que me corrijáis, trabajáis a 60 hercios. Y otros países pueden trabajar a otras frecuencias. Con lo cual, al final, cada señal eléctrica, cada señal de alimentación eléctrica va a trabajar a una frecuencia determinada en hercios. Que la frecuencia, recordar, es la inversa del periodo. Al final, el periodo o el ciclo de una señal, pues fijaros, si me voy a esta señal de aquí, el periodo es precisamente este de aquí. ¿Lo veis? El patrón que se repite de ondas. Lo sabéis de sobra, seguro. Y la frecuencia final no deja de ser la inversa del periodo. Y el periodo es el tiempo que necesito para completar una onda. Pues bien, el valor de amplitud de la señal va a marcar el par que yo consigo en el motor. Digo, claro, es lo que hemos hecho en los cálculos anteriores. Mientras más intensidad, más par. ¿Os acordáis? Mientras menos intensidad, menos par. Con lo cual, cuando el inverter necesita sacar un par mecánico de salida del rotor y por tanto del diferencial, lo que va a hacer es modular el valor de intensidad de corriente que alimenta cada fase. Y para poder regular la velocidad de giro del rotor, lo que vamos a variar es la frecuencia de la señal. Un ejemplo claro, fijaros, esta formulita, los que seáis eléctricos, la conocéis de sobra. Las revoluciones de giro de un rotor es 60 por la frecuencia de la señal y partido del par de polos, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Si yo tengo en una instalación industrial un motor eléctrico que trabaje a 50 hercios y tenga dos pares de polos, la velocidad de giro son 1500 vueltas y es constante. ¿De dónde sale eso? Porque la velocidad de giro del rotor es directamente proporcional a la frecuencia de la señal e inversamente proporcional al número de polos, o el par de polos en este caso. Como el par de polos es una constante del motor, yo se la tengo que dar al inverter, esta no lo puedo variar. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero variar la velocidad de giro del motor, necesito variar la frecuencia. Con lo cual, a frecuencias muy bajas, y partimos de 0 hercios y vamos subiendo, yo tengo velocidades de giro del rotor muy bajas y en función de hasta dónde quiera llegar en frecuencia, tendré una velocidad. Por ejemplo, el motor de Tesla tiene 4 polos, 2 pares de polos, por eso P es igual a 2. Y tiene una velocidad máxima de giro, lo sabemos, 20.000 vueltas, lo hemos comprobado, ¿verdad? Entonces, para conseguir 20.000 vueltas, ¿a cuántos hercios necesito generar la alimentación eléctrica? A 667 hercios. Si quiero que gire a 10.000, a 300 y pico. ¿Lo veis? Con lo cual, variando la frecuencia de la señal, yo consigo una velocidad de giro del rotor. Variando el valor de la intensidad de corriente,
o de la tensión, que es lo mismo, voy a conseguir par. Con lo cual va a ser los dos parámetros que va a controlar el inverter. El inverter lo que hace es, aparte de transformar corriente continua en corriente alterna, por medio de esos transistores, va a emplear estos mismos transistores ¿en qué? En decir, oye, sí, quiero que eso sea trifásico, pero yo quiero que ahora mismo por aquí circulen 300 amperios con una frecuencia de 200 hercios. ¿Para qué? Para conseguir el par que está demandando el usuario y mantener la velocidad que tiene el vehículo en ese momento. Por tanto, para mantener esa velocidad, modulamos frecuencias y para conseguir el par que pide el usuario, modulamos amperios. Chicos, ¿se entiende esto? Súper importante. ¿Sí? Bien. Con lo cual, el inverter, que luego lo veremos, tiene que tener la capacidad tal de permitir el paso de corriente eléctrica que necesita el motor para conseguir sus máximas prestaciones y que no se queme el inverter. Y además, en función de la velocidad de salida, necesito que sea capaz de generar la frecuencia de salida adecuada. Con lo cual, el valor de frecuencia, la switching frequency, que se llama la frecuencia de switcheo, debe ser tal que permita conseguir las prestaciones que queremos de ese motor. Ostras, o sea que entonces un inverter, que luego veremos el resumen de las magnitudes que tengo que pedirle al fabricante, ese inverter, claro, tiene que ser capaz de sacar una potencia eléctrica de alimentación al motor que me dé la potencia mecánica que yo necesito. Necesito que sea capaz de alimentarle con la intensidad de corriente que me pide por prestaciones y además que sea capaz de modular la frecuencia de la señal para conseguir el régimen máximo de giro. Porque si el inverter no es capaz de conseguir ese rango, esa frecuencia de excitación o ese rango de giro, el motor no desarrolla toda su curva, ¿vale? Queda limitada la velocidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Vale. Con lo cual, ¿cómo funciona esto? Para decidir cuándo estoy en la fase U, cuándo alimento la fase V y cuándo alimento la fase W, lo que hago es tener dos transistores trabajando. El tiempo que están trabajando estos dos y que luego trabajan estos dos y que luego trabajan estos dos y que luego trabajan estos dos, el tiempo que pasa de uno a otro es la frecuencia de la señal. Es decir, esos 667 hercios significa que estamos cambiando 667 veces por segundo qué tipo de transistor está permitiendo el paso de corriente a las fases del estator. Bien. Con lo cual, con eso, yo consigo sacar un valor de frecuencia de la señal eléctrica, de la alimentación trifásica. Bien. Pero claro, yo no necesito o yo no puedo alimentar el motor con una línea o con una señal cuadrada, como dijimos de los motores en rueda, sino que yo necesito un seno perfecto. Entonces, ¿cómo lo consigo? Pues cuando están trabajando este y este, en esa fase de trabajo, lo que hago es que switcheo este muy rápidamente para poder modular si quiero este valor de intensidad, quiero este o quiero cero. Bien, con lo cual, en este lado de la semionda positiva, en función del switcheo que yo le voy a dar, voy a conseguir más o menos intensidad de corriente o más o menos tensión. Os lo muestro en este esquemita, fijaros. Si yo quiero ir aumentando el valor de tensión que va a pasar de aquí hasta aquí, lo que hago es excitar la base con esta señal. ¿Para qué? Si quiero tener mucha tensión, estoy mucho tiempo abierto, ¿vale? Y si quiero bajar la tensión, fijaros que tengo menos tiempo abierto, más tiempo cerrado, menos tiempo abierto, más tiempo cerrado, ¿lo veis? Por tanto, yo soy capaz de switcheando el interruptor. Es como si yo enciendo y apago el interruptor de luz de mi casa, me alejo bastantes metros y voy a ver más o menos luminosidad. Si tengo el interruptor siempre activo, yo veo una luz constante de mucha luminosidad. Si está siempre apagado, no veo nada. Pero si yo empiezo a darle con una frecuencia determinada, estando lejos, yo lo que veo es una señal continuamente constante, pero le veo con más luz o con menos luz, ¿verdad?
Pues eso es lo que estamos haciendo. En vez de ser yo el que esté dándole el interruptor enciendo, apago, lo que hacemos es por medio de una señal pulsada, excitamos la base para que actúe como interruptor abierto o interruptor cerrado. ¿Bien? Y aquí, mientras más frecuencia de switcheo yo tenga, mejor conseguiré esta onda. ¿De acuerdo? Por tanto, normalmente casi todos los inverter tienen frecuencia máxima de switcheo de, fijaros, 16 kilohercios, 16.000 hercios. ¡Ostras! O sea que para jugar con la velocidad del rotor hablamos de en torno a 700 hercios. Y para ser capaz de modular adecuadamente la intensidad de corriente y la tensión para conseguir pad, hablamos de switcheo de 16.000 hercios. Pues esos son los parámetros que yo tengo que ver en la ficha técnica de un inverter para ser capaz de controlar adecuadamente este motor. Chicos, ¿se entiende cómo funciona? ¿Sí? Sí, que más que nada las variaciones de señal, por así llamarlo. ¿Cómo, perdón? Sí, de acuerdo a las variaciones de señal, pues va a ser la velocidad de giro, por así decirlo. Efectivamente, eso es. Con lo cual, yo tengo que tener en mente siempre eso. El par que yo quiero conseguir va a depender de la intensidad que venga por aquí y, por tanto, del switcheo que yo haga encendiendo y apagando muy rápidamente esta pareja de transistores y el tiempo que dure la activación de esta pareja y cambia a la siguiente pareja me da la frecuencia de la señal. ¿De acuerdo? Con lo cual voy a tener dos switcheos. Creo que Luis va a ser el elegido a las 6 de la tarde. Sí, ¿verdad? Le veo ahí súper concentrado. Está perfecto. A Rodrigo no hace falta que le expliquéis tanto detalle. Le vais a explicar algo más sencillo. Algo sencillito para que no se nos revuelva, pero sí es importante mostrarle la importancia de, o sea, porque pues, para él es muy sencillo. Sí, agarren 2 motores de Tesla y me lo instalan y listo. No, explicarle un poquito ahora sí técnico para claro, ver la importancia de elegir un buen proveedor. Efectivamente. Bien. Con lo cual, ¿cómo funciona esto a la hora de seleccionar, fijaros, los transistores? Pues yo, ¿qué necesito? Pues que la fase U consiga una semionda positiva y una semionda negativa. Aquí está la positiva y esta la negativa. Pero claro, que luego la fase V también tenga su semionda positiva y su semionda negativa y exactamente igual para la fase W. Con lo cual, ¿yo qué necesito? Activar, fijaros, distintas parejas de transistores. Si yo quiero que por aquí venga la fase positiva de U y la salida de V, fijaros, activo este. Por tanto, durante esos milisegundos, yo tengo alimentación por U y por V. ¿Bien? Luego, ¿qué hago? Mantengo U y activo la fase W. Por tanto, mantengo ese transistor y hago el cambio de este a este. Estos dos. Durante estos milisegundos, yo tengo activada la fase U y la fase W. Sigo. La U ya la tengo activa y activa aquí. Aquí tengo el W, pues me voy otra vez al W. Con lo cual lo que hago es activar esta pareja, o sea, este transistor y este transistor. La W ya he tenido 2 ondas de excitación, me voy al V. Aquí tengo el V y me voy al otro V. Por tanto, activo esta y esta, ¿vale? Luego me voy otra vez a la U y el W. Activo este y este. Y finalmente a la W y a la U. Y activo entonces este y este. Y vuelvo a repetir el ciclo. ¿De acuerdo? Con lo cual lo que hago, fijaros, es aquí tengo esta trayectoria de la corriente, ¿vale? Luego, fijaros, sigo por aquí, sigo alimentando U, pero le doy ahora positivo a W, voy por aquí, perfecto. Luego, ¿qué hago? Cambio el sentido, ostras. Alimento V en sentido contrario, ¿lo veis? Perfecto. Y salgo por W, vengo por aquí, fijaros. Ahora sigo alimentando V, en sentido contrario, y salgo por U, me vengo aquí, y ahora alimento, fijaros, en sentido contrario W y salgo por U, y finalmente vengo por aquí y alimento en sentido positivo W y salgo por V. ¿Lo veis?
Lo que estoy haciendo es intentar con un desfase de 120 grados que U tenga sentido positivo y negativo, que V tenga sentido y positivo de paso de la corriente y que W también lo tenga. Con lo cual lo que estoy consiguiendo es precisamente unas ondas cuadradas, que serían estas, ¿lo veis? Eso sería para U, por ejemplo. Y lo mismo para V y para W. Sin más que mantener X milisegundos cada pareja de transistores activa. Bien, pues durante el tiempo que está en esta pareja, esta o esta, yo switcheo ambos interruptores a 16.000 hercios, como mucho, lo que consigo es precisamente modular la señal, que es lo que yo quiero, ¿lo veis? Perfecto. Durante estos milisegundos modulo la fase U y W, durante estos milisegundos modulo la U y la W, perdón, la U y la V, U, W, aquí modulo la W y la V, aquí modulo la V y la U, y así consecutivamente. Con lo cual, fijaros el doble trabajo que tengo de switcheo de los transistores en función de precisamente lo que yo quiera conseguir. Al final, lo que hago es generar un campo magnético rotatorio, por eso excito cada bobina, cada fase del estator. ¿Para qué? Para que el rotor lo siga. Entonces, claro, si yo cambio rápidamente de fase y genero los polos magnéticos giratorios más rápidos, el rotor gira más rápido. Y en función de la intensidad, es decir, en función del flujo magnético, le genero más par o le genero menos par. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Bien? ¿Todo claro? Sí, claro. Bien. Claro, esto es en modo motor, pero claro, todo inverter necesita poder trabajar en modo regeneración. Es decir, cuando yo acelero, mi motor trabaja en modo motor, pero cuando yo quiero frenar, lo que voy a hacer es una frenada regenerativa y que por tanto el motor no actúe como motor, sino que actúe como generador, como si fuese un alternador de un vehículo de combustión. Ostras, ¿eso qué significa? Que ahora no es la batería la fuente de energía, sino que es el receptor de energía. Por tanto, si yo cojo el rotor y está girando como consecuencia de que el vehículo se mueve por inercia, yo he soltado el acelerador, se mueve el rotor, ahí tengo un alternador puro y duro, ¿verdad? O sea, ¿el alternador qué es? Un generador. ¿Quién mueve el rotor? El motor de combustión, ni más ni menos. Al mover el rotor, ¿qué hago? Genero una corriente inducida en las fases del estator, en las bobinas del estator, ¿verdad? Que es lo que hace un alternador. Por tanto, cuando gira el rotor, como consecuencia de que el vehículo se está moviendo por la inercia que tiene, no por la aceleración al pisar el pedal, pues el rotor genera una corriente inducida, fijaros, en las bobinas del estator. Por tanto, por las salidas del motor, alimentamos al inverter mediante una corriente inducida alterna trifásica. Pero claro, ¿yo qué tipo de corriente necesito para cargar el pack de baterías? Corriente continua. Y os pregunto, chicos, ¿qué emplea un alternador para rectificar la corriente? ¿Qué componentes se emplea? Un puente rectificador de diodos. Un puente rectificador de diodos. Chicos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Los diodos, ni más ni menos. O sea, ¿me estás diciendo que el circuito de refrigeración, de rectificación de un alternador es exactamente el mismo, pero permite más intensidad, que el de un inverter en modo regeneración? Correcto, es el mismo. Porque necesito transformar una señal trifásica, alterna trifásica, como tengo en el alternador, en una línea, en vez de a 14 voltios continua, a 400 voltios continua. ¿Qué tengo? Puentes de diodos. Perfecto. Con lo cual lo que voy a generar en función de por dónde vaya la corriente, el diodo me permite solo el paso en ese sentido y me lo impide cuando tenga la semionda negativa. Con lo cual lo que consigo es que por aquí solo vaya positivo y por aquí solo vaya negativo. Con lo cual, de esta manera, yo consigo que el inverter sea capaz de rectificar la corriente y poder tener una frenada regenerativa mientras cargo el pack de baterías. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, yo aquí tengo una duda. Sí. Si se conecta un generador para lo de la autonomía extendida,
tiene que pasar forzosamente por el inversor también. Tiene que tener un inverter dedicado, ni más ni menos. Ok. Es decir, ese Digamos motor que, de combustión va a mover el generador, es decir, va a mover el rotor del generador, va a inducir corriente eléctrica en las bobinas del estator y esa corriente trifásica es precisamente esta. Inverter dedicado para sacar una corriente continua que alimente el sistema eléctrico de alta tensión. si en un dado caso el vehículo tiene frenado regenerativo y el generador está trabajando también, ¿no se puede dañar la batería o cómo se hace para limitar pues la energía que se le manda a la batería? Se la limita mediante los transistores. Es decir, fijaros que esta línea viene por aquí y toda la corriente pasa por el diodo y va a la batería. Pero claro, si yo no necesito cargar la batería o es demasiada la intensidad de corriente que circula por aquí y no puedo meterle tanta carga a la batería, ¿qué hago? Fijaros, cierro ese transistor, le hago que vaya por aquí para que vuelva otra vez aquí y por tanto no me cargue. Es decir, que los transistores sirven para modular la corriente y generar esta onda sinusoidal de alimentación al motor y también sirve para modular la corriente que pasa por aquí. Porque si yo abro este transistor, una parte de la corriente viene por aquí y la otra parte viene por aquí, ¿lo veis? Con lo cual yo lo que hago es que menos intensidad de corriente vaya para allá. ¿Lo ves, Alfredo? Sí, ingeniero, gracias. De esta manera yo regulo el grado de frenada regenerativa, a fin de tener más frenada o menos cuando yo suelto el pedal y también en función de la carga que necesite la batería. Y a veces no necesita porque está al 100%, con lo cual necesito derivarlo todo otra vez al bobinado del estator y que se disipe en forma de calor, ni más ni menos. ¿Bien? ¿Se entiende esa parte? Sí, sí, claro. Bien, pues todo inverter va a tener la función de modo regeneración. Y nosotros por CAN bus hay que decirle al inverter, ojo, ya no trabajes en modo motor, trabaja en modo generador. Y hay que decírselo. Si yo no conozco la El comunicación CAN CAN bus que activa CAN eso, te refieres, David, a la controladora. claro, la Entonces ahí unidad es de donde... control Sí. del sistema eléctrico le tiene que decir al inverter, ojo, que quiero regenerar, que no estoy acelerando, pásate a modo regenerador. ¿Bien? Entonces sí, ahí el tema se complica con un motor Tesla. ¿Qué pasa? Electric GT debe conocer el protocolo de comunicación para entrar en modo regeneración. Perfecto, pero hay que conocerlo. ¿Y eso cómo lo puedo sacar? Por la pisada del freno. O sea, yo puedo sustituir la línea CAN bus que tenga Tesla por otra que yo haga sin más que decir, oye, en vez de tener un unipedal, es decir, que cuando yo suelto el acelerador ya regenera y yo modulo con el pedal del acelerador la frenada regenerativa, desactivo eso que tiene Tesla, digo, oye, cuando pise el freno, el testigo de freno me manda una señal que la unidad de control de motor la transmite por CAN bus y le decimos al inverter, ojo, estoy pisando el freno, por tanto, no trabajes como motor, trabaja en modo regeneración. ¿Vale? Luego hay muchas formas para poder jugar con eso, ¿no? En función del tipo de inverter. Pero es un elemento que necesito meter ahí. ¿Bien? Y todo inverter va a trabajar en ambos modos. Con lo cual, no solo tengo que saber cuál es la intensidad máxima que permite de alimentación para poder generar par en el motor, sino que además necesito saber cuánta intensidad de corriente es capaz de rectificar por medio de los diodos para cargar el pack de baterías. Es decir, cuánta potencia eléctrica de entrada permite gestionar y cuánta potencia de frenada regenerativa permite rectificar. ¿De acuerdo? Son los dos temas que tengo que ver. En función de cuánto quiera cargar la batería. Ni más ni menos. Chicos, ¿vienes aquí? Vale. Y esto es lo mismo, ya no me paro para comentar otra gemita, lo mismo que veíamos antes, pues cómo trabajan los diodos en función de la fase que tienen que rectificar. Venga, decirme que os he cortado. Así, le comentaba, tenía una duda sobre si pierde potencia junto con los diodos rectificadores. Por lo que tengo entendido, sí, pues se tragan un poco de la potencia del voltaje.
Me repite la pregunta, Jonathan, porque tienes entendido que se me entrecortó y no te escuché. Ah, ok. La duda era si los diodos rectificadores agregaban potencia de la corriente. Sabes que todo diodo tiene un rendimiento, es pequeñito. O sea, en el fondo vamos a perder muy poquita potencia. Y eso se le suma a que voy a generar tanta potencia en rueda que una parte de ella la necesito disipar en forma de calor. O sea, fijaros que una frenada potente, puedo tener 200 kilovatios de potencia de frenada. O sea, una barbaridad. Que no soy capaz de meter en batería porque es mucha intensidad de corriente. Con lo cual, la pérdida que puedan tener esos diodos va a ser insignificante con lo que yo voy a modular. Pero algo siempre hay. ¿Cómo sé lo que pierden? A través de la ficha técnica del diodo que emplea cada fabricante. Ya voy a saber cuál va a ser la pérdida de corriente que voy a tener cuando atraviesa la señal del diodo. Pero es pequeñita, ¿eh? ¿Sí? ¿Te respondo? Gracias. Ah, fenomenal. Chicos, más preguntas antes de entrar en este gráfico. Aquí hay dos gráficos muy importantes. Eso sí lo tenéis que explicar a Rodrigo. Este y este, fundamentales. Y el ejemplo con la curva de Tesla, que es esta de aquí, ¿vale? Que es donde quiero entrar. ¿Hasta aquí claro? Venga, pues me meto a esto. Fijaros. Cuando yo monto un inverter, necesito programarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me puedo comprar un inverter, me lo invento, por AliExpress o por Alibaba, uno cualquiera, lo monto en el vehículo y ya funciona. No, que es lo que comentaba antes Antonio. Yo necesito programarlo. Y programarlo significa, primero, meterlo en la línea CAN bus de vehículo y que hable el mismo idioma, que luego lo veremos, y luego decirle, oye, ¿qué motor tienes que controlar? Cuando yo le diga lo que quiere hacer el cliente, ese par que requiere el cliente, que es un porcentaje de par, que es lo que yo mando por el acelerador, el inverter tiene que entender cuánto newton metro de par implica de salida de rotor. Por tanto, yo necesito meterle la curva de par de ese motor al inverter. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que normalmente yo no cojo un Excel, lo convierto en CSV y lo exporto al inverter y tengo toda la curva perfecta de par conforme a las prestaciones que saco en un banco ideal. No. Realmente lo que se hace es linealizar la curva y decir, oye, tu motor va a trabajar según una curva de este estilo. Una zona de par constante, una zona en la que pierdo par pero me mantengo a potencia constante y una última zona en la que tanto el par como la potencia disminuye. Fundamental. Es como veíamos aquí, si os fijáis, os pongo esta curvita. ¿Veis la curvita aquí, no? ¿Dónde estaba la de Tesla? La Tesla real es esta de aquí. ¿Veis la curva de Tesla, no? Fijaros que aquí tengo una subida, una parte constante, una bajada y fijaros la potencia. La potencia va creciendo durante el tiempo que el par es constante, se mantiene constante durante un régimen de revoluciones a medida que baja el par y llega un punto en el que el motor ya tiene una pérdida grande de eficiencia y baja la potencia. Entonces fijaros que a partir de esta zona, de aquí hacia la derecha, pierdo par y pierdo potencia, ¿lo veis? Pues esto, si me voy a cómo linealizo en un inverter, veis que es lo mismo. Aquí solo se representa el par, pero la potencia sería el producto de par por velocidad. A medida que aumenta el régimen de revoluciones, una zona de par constante, otra zona de potencia constante, en donde va bajando el par, pero mantengo los 100 kilovatios de potencia, y otra zona finalmente donde ya baja todo. Pues esto es lo que yo tengo que parametrizar en el inverter. Y eso precisamente lo voy a parametrizar debido a esto. O sea, lo que le tengo que decir al inverter es que el motor tiene esta curva de potencia. No esta de aquí, sino que tiene esta. Y que la máxima intensidad de corriente que tengo disponible, ¿cuál va a ser? Esta. Porque son los Cs de batería. Por eso yo insistí en hacer esta tabla. Porque son los datos que luego voy a meter al inverter. Cuando yo programe el inverter, le tengo que decir, oye, que sepas que en condiciones nominales tu corriente máxima son 720 amperios. Y que en condiciones de pico de par te puedo subir hasta los
1800 amperios, que es una barbaridad. ¿Bien? Y por tanto, con esta intensidad de corriente en pico o con esta intensidad de corriente en continuo, voy a ser capaz de sacar un par determinado. Si el cliente me pide par máximo a este régimen de revoluciones, a 2000 vueltas, me pide par máximo, el pedal del acelerador está a tope pisado, 100% de par. Por tanto, si necesito el 100% de par, necesito 720 amperios. Pero si el usuario a 2000 vueltas tiene el pedal al 50% de pisada, implica un 50% de consigna de par. Por tanto, no necesito 720, necesito la mitad, porque le estoy pidiendo la mitad de par. En vez de 450, lo que realmente le estoy pidiendo pues son 200 y pico. ¿Lo veis? No necesito intensidad máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que yo le marque esta intensidad máxima solo se da cuando yo pise a tope el pedal de acelerador. Si yo no piso a tope el pedal del acelerador, pues yo voy a estar en función de la consigna de par que le esté dando. ¿Vale? Ahora explicaré cómo es esa curvita. Pero grosso modo sería, si yo no piso el pedal, consigna de par 0%, si lo piso el 50%, consigna de par 50%, si lo piso a 70%, 70% de consigna de par, y si lo piso a tope, 100%. Es decir, que el acelerador lo que me está dando es el porcentaje de par que pide el usuario a la velocidad en la que se encuentre. Si yo circulo a 100 km por hora y tengo el pedal pisado un 40%, significa que yo le estoy dando una consigna del 40% de par a esos 100 km por hora, que serán los RPM que sean de motor. Si yo de repente empiezo a subir un puerto de montaña, noto que con ese par pierdo velocidad, ¿verdad? Pierdo fuerza. Con lo cual yo le estoy mandando un 40% de par, pero ahora tengo una pendiente. ¿Qué necesito hacer? Acelero un poquito más. Le digo, oye, a la velocidad a la que esté, dame más par, que me quedo abajo, que me quedo tirado. Pues esas son las consignas que damos y eso lo que va marcando es la intensidad de corriente. ¿Bien? Con lo cual, al final, esta curva máxima va a estar siempre modulada por la señal del pedal del acelerador, que ahora explicaré cómo funciona todo esto. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Que vamos a tener modos de funcionamiento, perfiles de conducción. ¿Os acordáis que os dije, oye, podemos tener el perfil eco, el perfil estándar y el perfil deportivo en general, ¿verdad? Entonces, esos perfiles yo los tengo que programar en el inverter. Entonces, el Electric GT, por ejemplo, a lo mejor lo programo o a lo mejor no. ¿De qué depende? Si conoce el código para hacer la programación, porque no es suyo el inverter. Si yo tengo un inverter propio, que yo le compro a un fabricante, el fabricante me da la programación, el software de programación. Entonces yo me conecto al inverter y cambio parámetros, ¿de acuerdo? Pero si no tengo software... El secreto, David, para proyectos futuros va a ser encontrar ese proveedor con el que nos podamos, proveedor del inverter, porque en base a ese proveedor podemos hacer la mezcla entre motores, baterías. Exactamente. Pero necesitamos un fabricante de inverter que nos pueda estar reprogramando en base a la necesidad del proyecto, baterías y motores. Eso es, ni más ni menos. O sea, es mala solución irnos a un motor comercial porque no tengo su control. Salvo que algunos seáis un pirata total y consigáis el software. Sí, pero si no... Creo que es más sencillo, las bases van a ser más sólidas de este proyecto y proyectos futuros, conseguir fabricante de un inverter y ya del inverter ya siempre queda de sobra los motores y baterías. Sí. Yo siempre que trabajo haciendo vehículos, yo parto de un fabricante de inverter y un fabricante de motor. No cojo nada de un Renault, de un Ford, no. O sea, son motores comerciales porque hago tiradas bajas. Y son inverters comerciales, pero son libres. Yo se lo compro al fabricante, le compro el inverter y me da el software de gestión, el software de programación. Y encima tiene su asistencia, porque tiene que validarte la aplicación. Con lo cual, el fabricante del inverter te programa el inverter para controlar el motor. Y luego tú juegas con los factores de funcionamiento. Si quiero más o menos intensidad, si quiero menos, más o menos voltaje. Es decir, le dibujo el rango, la ventana de funcionamiento. Pero el fabricante del inverter te ha programado ese inverter para poder controlar ese motor que tú quieres.
Y eso es un trabajo que hace el fabricante. Con lo cual, si yo me voy a un fabricante de motores que ya tiene el inverter seleccionado, es un trabajo hecho. Me da el inverter con el motor, me da el software del inverter ya programado y yo le cambio parámetros para sacarle más o menos prestaciones al motor. Pero si por lo que sea no tiene ningún inverter, pues tiene que ser el fabricante del inverter quien haga esa integración. El tema de ahí de casarnos con un fabricante de motor y del inverter, que ya no podríamos trabajar con otro motor. Sí, puedes trabajar con otro motor, pero lo tiene que implementar. Es decir, hablamos de desarrollo de 7, 8 meses, a veces un año, depende de la complejidad. Okay. Entonces, lo ideal es irnos a un fabricante de motores que ya tenga una serie de inverters. Normalmente tienen varios. Pues mira, tienes el de la banca Parker, tienes uno Bosch, tienes uno Siemens y tienes otro o 2 o 3 chinos. Kelly, el que sea. Pues tú ya eliges el que más te adecue, el que te dé las prestaciones que tú buscas. Eso es lo ideal y eso es lo normal. Y a veces no te queda más remedio porque a lo mejor el inverter que tiene asociado se te queda cojo, a mí me ha pasado alguna vez, y tienes que irte a otro inverter mejor de otro fabricante y lanzar un proyecto de integración motor con inverter, ni más ni menos. ¿Vale? Eso se hace, es cuestión de dinero y de tiempo. Entonces tenemos que irnos a lo que implique menos tiempo en este caso. ¿Vale? Bien, pues cuando yo parametrizo el inverter, también necesito parametrizar la señal del acelerador. ¿Para qué? Para permitir perfiles de conducción. Cuando yo estoy montado en un Tesla o estoy montado en un Volkswagen ID3, por ejemplo, y tengo el modo estándar, el modo eco o el modo sport, lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Fijaros, esta es la curva del acelerador. Pues el acelerador lo que me va a dar es una señal en tensión. ¿De acuerdo? Antes me daba una señal en resistencia o intensidad. A día de hoy casi todos los electrónicos me dan una señal en tensión. Bien. Pues por tanto, a medida que yo piso el acelerador, voy a tener una señal de porcentaje de pisada, es decir, una tensión de 0 a 5 voltios habitualmente. Por tanto, si estoy en 0 voltios, no tengo pisado el pedal. Si yo piso al 100%, tengo una señal de 5 voltios. Bien, pues esa señal yo necesito decirle al inverter qué par significa. Si yo tengo una programación normal, fijaros, sería esta de aquí. A 0 pisada del pedal, 0% de par. A 100% de pisada del pedal, 100% de par. A 50% de pisada del pedal, 50% de par. Perfecto. Programación por defecto. Pero si yo quiero un Sport, ¿qué significa? Que cuando yo pise el 50% quiero mucho más par. Es esta curva de aquí, ¿lo veis? Al 50% no me corresponde el 50% de par, sino ¿cuánto me corresponde, chicos? Un 90%. ¿Lo veis? Eso es programación, es decir, el inverter o la unidad de control del sistema eléctrico. ¿De acuerdo? Oye, en modo de conducción Sport, que he pulsado el botón de Sport y le llega una señal de comunicación link a la unidad de control, oye, estoy en modo Sport, ¿qué significa? Que 2,5 voltios no es 50% de par, sino que 2,5 voltios es un 90% de par. ¿Lo veis? Y si estoy en modo eco, al contrario, el 50% de pisada no es el 50% de par, pues es un 40%, ¿lo veis? Más abajo. Pero son los mismos voltios que le está llegando de señal a la unidad de control. Lo único que la va a entender de forma distinta. Eso se programa. Hay algunos inverter que me permiten tener varias curvas de perfiles, pero en general lo que hago es que esta curva de perfil la meto en la unidad de control del sistema eléctrico. ¿De acuerdo? Y yo la programo como me dé la gana. Entonces le mando al inverter el porcentaje de par que yo quiera. Y al inverter le da igual, porque recibe una consigna de par, que es lo importante. Bien, lo voy a explicar todo en este esquemita. Eso sí que es interesante para Rodrigo. Pero hasta aquí se entiende, chicos. Cómo parametrizo la curva de motor en el inverter, cómo genero los perfiles de conducción, y ahora vamos a ver cómo funciona todo. ¿Pero hasta aquí bien? ¿Sí? Vale. Pues, ¿cómo funciona esto? Fijaros, todo vehículo va a tener o una unidad de control del motor eléctrico, que esos fueron los primeros, ahora esto ya no existe, sino que voy a tener una unidad de control del sistema eléctrico, que es generalmente en bibliografía llamamos la Electric Vehicle Management System, o unidad de control de vehículo, o unidad de control electrónica de vehículo eléctrico. Los fabricantes le dan muchos nombres. En general, unidad de control del sistema eléctrico
y entre paréntesis de alta tensión, ¿se entiende? Vale. Pues esta unidad de control va a ser la que va a centralizar lo que yo quiero hacer. Es el gobernante, ¿de acuerdo? Y luego tiene pues los elementos que van a generar el trabajo que yo le mande, ¿de acuerdo? Bien. Por tanto, todo nace en el pedal del acelerador. El pedal del acelerador le da una consigna de par, porcentaje de par, un valor determinado, ¿vale? O en este caso, un par solicitado. Perfecto. Ese par llega a la unidad de control del sistema eléctrico, ¿vale? Vamos a suponer que esto ya no existe. Bien. Entonces le llega aquí y en función del modo o perfil de conducción va a entender algo. Esa tensión que le llega a la unidad de control pues significa un porcentaje determinado. Perfecto. Pues le llega a la unidad de control del sistema eléctrico. Ese par, chicos, ¿qué va a implicar? Una intensidad de corriente determinada. Ya lo hemos calculado en la tabla de prestaciones. Bien. Por tanto, la unidad de control del sistema eléctrico le pregunta, oye, se me ha eliminado aquí la PCB, aquí hay una PCB, ¿vale? Le pregunta al BMS, os lo corrijo antes de enviarosla, le pregunta al BMS, oye, ¿me puede suministrar la batería 300 amperios? Y el BMS lo que hace es, ve el estado de carga, el SOC de la batería y ve la temperatura. Dice, oye, sí, te puedo dar 300 amperios durante 50 segundos. O te dice, no, estoy muy caliente, lo máximo que te puedo dar son 50 amperios durante 5 segundos. ¿De acuerdo? O mira, estoy muy bajo de carga, no te puedo dar 300, que se apaga el coche, te puedo dar 150 durante 3 segundos. ¿Vale? Es siempre ese mensaje acompañado, amperios durante cuánto tiempo. ¿Vale? Con lo cual, si la batería me puede suministrar los amperios que necesito para conseguir el par que me pide el usuario, entonces la unidad de control del sistema eléctrico le manda como consigna, como target al inverter, el par requerido y la intensidad de corriente disponible. Bien. Si el BMS me dice que no me puede dar los 300 amperios, la unidad de control del sistema eléctrico recalcula. Ostras, pues si solo me da 100, en vez de conseguir el 40% de par, pues solo puedo conseguir el 20% de par. Bueno, pues es lo que hay. Le mandamos por CAN bus al inverter, oye, que el usuario quiere un 20% de par y para ello te suministro esa intensidad de corriente. Es decir, al inverter hay que darle los parámetros de consigna que pueda alcanzar, porque si no los puede alcanzar se vuelve loco. ¿De acuerdo? Con 100 amperios yo consigo el par que consigo. Por tanto, tiene que ser compatible la comunicación. ¿Bien? Con lo cual, el inverter lo que hace es generar una corriente trifásica para conseguir el par que le pide el usuario. Es decir, modula los amperios y la tensión que va por aquí para conseguir el par que le está pidiendo el usuario. ¿Bien? Le manda la señal trifásica correspondiente y lo que hace es un control del motor. Y es un control de tipo FOC, que luego dejaré un pequeño resumen de eso. ¿Bien? Entonces, ese control FOC, que no deja de ser un bucle de control, pues como yo en Arduino controlo un motor normalito, paso a paso, por ejemplo, pero con unas formulitas diferentes, lo que está haciendo es, si yo le lanzo esta intensidad de corriente, ¿estoy consiguiendo el par que necesito? Pues se hace un cálculo de control de par para ver si lo consigo. ¿Que no lo consigo? Modifico ligeramente esto para conseguirlo. ¿Que tengo de menos? Le meto más intensidad. ¿Que me paso de par? Le meto menos intensidad. ¿Bien? Lo que sería el control propiamente del motor. ¿Vale? Y esto depende del inverter, no depende de todo esto de aquí. O sea, el inverter, en el momento en el que le digo cuánto par necesito y la intensidad que tengo, ya me olvido, es el inverter quien controla. Y no cambia el estatus hasta que no haya otro target. Hasta que no haya un cambio de consigna. ¿Bien? Bien sea por el usuario o bien sea por el estado de la batería. En tensión o en temperatura. ¿Lo veis? Y voy controlando. Grosso modo, el par de salida del rotor no es más que el par de polos del motor eléctrico por el flujo magnético y por la señal de intensidad coaxis, que ya veremos qué es eso, ¿vale? Para que tengáis un numerito por ahí. Es decir, que al final la intensidad de corriente, chicos, es proporcional al par, que es lo que estamos hablando, que es lo importante, ¿vale? A ver, pregunta. ¿Puedo compartir tantito la pantalla?
pantalla? Mira, rápido. Sí. Sí. A ver. Esto que estamos viendo aquí, ¿qué es, David? A ver. BCU, esto es una unidad de control. Vehicle Control Unit o Vehicle Central Unit. Eso es una unidad de control. Entonces, como esas hay muchas, y lo que hace esa unidad de control es permitir, fíjate, esto en medio. Aquí dice Esto está fuera. inverter control. Claro, esa te va a permitir hacer varias cosas. Entonces, te va a permitir configurar pues, determinados sistemas. Al final, esto no deja de ser, fijaros, una unidad de control, como veis ahí, que va a tener unos pines de entrada de información y unos pines de salida de información. Te lo muestro porque esta es la empresa que te digo, AM Electronics. Vale. Este kit es el que viene en Electric GT. Uh-huh. Sí. Pues como ellos, hay muchas empresas que te venden unidades de control programables, que es lo importante, programables, y lo que te permiten es precisamente hacer esto. Recibir la señal del acelerador, recibir un mensaje CAN bus del BMS y tú programas, es lógico. Si me viene tanto el BMS, implica tanta intensidad. Si me viene tantos, otra tanta. Si me viene tanta tensión y estoy en un modo de funcionamiento, implica un porcentaje de par. Eso lo convertimos en protocolo CAN bus y se lo mandamos al inverter. Eso sería el funcionamiento. Vale. Obviamente eso ya requiere un poquito de programación. Dime, Alfredo. ¿Uno de estos no puede controlar dos inversores? Sí, todo lo que quieras. Solo me hace falta una unidad de control. ¿Por qué? Porque la consigna va a ser parecida a cada uno de ellos. Pero lo normal es que, por ejemplo, lo que dije antes, Volkswagen ID3, por poner un ejemplo, tiene motor central delantero, motor central trasero, inverter delantero, inverter trasero y la unidad de control del sistema eléctrico, que la llama la Electronic Control Unit, que la llama, o en fin, como lo llame. Perfecto. Esa unidad de control habla con el BMS, habla o recibe la señal del acelerador y manda las consignas de par a cada inverter, ni más ni menos. Con lo cual, yo lo que hago es que programo esa unidad de control para decirle, oye, que sepas que tengo tracción delantera y tracción trasera. Entonces, en general, le voy a pedir que ambos motores tengan el mismo valor de par, justo la mitad de lo que necesito. Y luego, el propio OBS va a controlar deslizamientos y demás fallos de adherencia o faltas de adherencia que tengan en la carretera. ¿Bien? Pero la unidad de control de motor me controla 2, 3, 4 o 25. Si tuviese 4 motores en rueda, yo sigo teniendo una unidad de control de motor o una unidad de control del sistema eléctrico. ¿Vale? Sí, Alfredo. ¿El sistema módulo o el encoder? ¿Cómo, perdón, Alfredo? No se te escuchó, Alfredo. No, Ok, está no, parece Shakira, no canta el electrónico. Escríbelo en el chat. Sí, es que a veces se acopla y no sé muy bien a qué se debe. Mientras escribe Alfredo, chicos, más dudas. Y vemos una parte Ingeniero, más. Sí, es que a mí me queda muy claro ese. Digo, ya entiendo que los de Electric GT no pueden sincronizar los motores, pero ¿por qué? O sea, tenemos dos motores con las mismas especificaciones. ¿Qué es lo que se tiene que sincronizar ahí? El par, la corriente, Tienes que ¿por qué sincronizar, se vuelve tan complicado? Tienes que sincronizar dos cosas. Primero, la velocidad. Si tenemos los dos neumáticos iguales, o no, da igual, el caso es que el vehículo, todas las ruedas tienen que generar la misma velocidad lineal, los mismos kilómetros por hora. En el caso más sencillo, que los 4 neumáticos sean iguales, o sea, los dos de adelante igual a los de atrás, necesito que el rotor gire a las mismas revoluciones por minuto. ¿Qué significa eso? Que necesito que un inverter marque la velocidad, que sea el maestro, y el inverter esclavo, es decir, el otro motor, lo que haga es adecuar su velocidad a la velocidad del eje delantero. Porque si no, lo que vamos a tener, pues al final es que uno tira más que otro. ¿De acuerdo? Imaginaros que, por ejemplo, yo tuviese dos motores en rueda, ¿vale? En eje trasero. Si uno gira más rápido que el otro, el vehículo estaría girando y yo voy en línea recta.
¿vale? Con lo cual necesito un sincronismo entre motores. ¿Y eso cómo se consigue? Cuando tú marcas un inverter que sea maestro y otro inverter que sea esclavo. Todos los inverters lo permiten, porque están preparados para eso. Pero tengo que entrar en configuración para decirle, tú eres el esclavo y tú eres el maestro. Por tanto, tú necesitas recibir la señal Mi del pregunta inverter es, maestro ¿lo para configuras sincronizarte. en el inverter, pero la configuración y programación es en el inverter o en la controladora? En el inverter. O sea, tú de la controladora va a salir las Pero especificaciones ¿cómo para cada comunicas? inverter. ¿Cómo vas CAN bus. a comunicar? CAN bus. O sea, la programación es en el CAN bus. No, el CAN bus es el canal de comunicación. Es decir, es la vía por donde van los mensajes. Tú lo que haces es, la unidad de control del sistema eléctrico, lo que especifica son la consigna de par, lo que quiere el usuario, más rápido o más lento. ¿Bien? Entonces, la unidad de control del sistema eléctrico lo que hace es mandarle la consigna de par a cada inverter. Pero claro, si yo tengo dos motores, yo necesito que los dos motores vayan en igualdad de condiciones, me generen el mismo par, si hay misma adherencia, y me giren a la misma velocidad. Entonces, si por lo que sea hay un cambio de condiciones de funcionamiento en uno de los inverters, el otro lo tiene que detectar. Porque estoy en una curva, por ejemplo. ¿Bien? O estoy en línea recta y uno empieza a patinar. Entonces, necesito que uno marque el funcionamiento del otro. ¿Bien? Y para eso se hace estableciendo que uno sea maestro y otro sea esclavo. Con lo cual, el esclavo lo que hace es seguir al maestro. La consigna de par es la misma, correcto, pero la velocidad no. Por tanto, lo que hacemos es que el esclavo sigue la velocidad del primero. ¿Bien? Luego le metemos el ABS por el medio, que cambia un poquito la película. Pero grosso modo es eso. Entonces, todo inverter normalmente viene configurado para poder funcionar como maestro o como esclavo. ¿Bien? Pero claro, tengo que entrar en configuración. Si yo soy capaz de entrar a ese botoncito interno, perfecto. Y yo configuro un par de cosas. Si no puedo entrar porque no tengo el software de programación, pues no puedo cambiarlo. Ese es el tema. Entonces la programación para el inverter va a ser en el maestro y el esclavo ya nada más va a ir como que de la mano, algo así. Algo así. ¿Qué pasa? Que la programación básica es igual para las dos. Le vas a meter que tienen el mismo motor, que van a jugar con estos rangos de intensidades, le metes la ventana de funcionamiento. ¿Bien? Y luego las consignas, pues el maestro manda y el esclavo le sigue. Ok. Y en posición de acuerdo al chasis del vehículo, no importa, digamos, No importa. sí, donde se ubique. Ya, os pongo un ejemplo muy fácil. Motores de limpiaparabrisas. Tengo dos limpias, ¿verdad? Los dos Ok. giran de forma sincrónica. Imagínate que uno se atasca. El otro tiene que parar, porque si no choca. Ok, Ahí perfecto. que tenemos un servomotor maestro y un servo esclavo. Entonces, los dos van con el mismo par. Pero claro, el primero es el que marca la posición y el otro le sigue. Como haya variación de velocidad, van a chocar. Pues lo mismo pasa en los motores de tracción. Exactamente lo mismo. Perfecto, Ángel. ¿Sí? Gracias. A ver, Muy bien. entonces creo que sí ya quedó más claro. En los motores está claro que tenemos unos sensores que nos van a estar midiendo la velocidad de cada uno. Sí. Esto lo va a recibir, esa señal la va a recibir el inverter y, por ejemplo, lo recibe un esclavo y se la manda al maestro y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a tal velocidad. Y Sí. el maestro compara y dice, ok, vamos bien, vamos parejos. Exacto. Pero en caso de que llegara a llevar más velocidad, va a disminuir la velocidad de uno de los motores. O Efectivamente. aumentar, O al dependiendo. revés, si uno se acelera de más porque pierde adherencia, el otro pues tiene que ir a una velocidad acorde. O sea, vas a frenar uno y el otro lo aceleras a lo mejor un poquito. Todo depende de la situación. Listo, ahora sí ya quedó claro. Y mientras no tengamos, como nosotros no conocemos el protocolo o cómo está su lenguaje dentro del inversor, Claro. no podemos programarlo. Ok. Exacto. Y cuando tú trabajas con un inverter que compras a un fabricante, él te dice que el 10001100 significa valor de temperatura del motor. Y el último dígito te marca los grados, por ejemplo. Claro, yo sé que es el 10010110 porque me lo dice el fabricante. Si no, no tengo ni idea. Porque no es estándar la comunicación. Si la comunicación OBD por emisiones es estándar, es código abierto,
Cualquier máquina de diagnosis te lee OBD porque los protocolos CAN bus, el código de unos y ceros es estándar y siempre es el mismo. La presión del turbo, la temperatura de zona lambda, lo que corresponda. Pero el resto de sistemas que están fuera de OBD, cada fabricante marca el protocolo que le dé la gana. Es decir, ese código numérico de unos y ceros significa lo que yo quiero que signifique y no es estándar. Claro, si yo no tengo ese código, no soy capaz de hablar CAN bus. Entonces, el fabricante del inverter, el fabricante del compresor, el fabricante de cada onboard, me da los códigos CAN bus que tiene programado su componente. Y por tanto, yo ya sé que cuando programe la línea CAN bus, esos códigos significan esas cosas, ni más ni menos. ¿Vale? Así funciona esta parte. Gracias. Perfecto. Pues venga, comparto esta parte de aquí. ¿Dónde está? Me perdí de lo mejor. Se me fue la señal. Ay, pero me faltaba Alfredo y no sé ver, quién estaba hablando que no se entendía. David, Sí, dime. ¿sí me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Profe, una pregunta. Dime. Sí, mire, entonces, dentro de lo que necesitan para entrar ahí para controlar, ya ve que llegan, códigos binarios, entonces necesitan programar dentro del microprocesador para poder sacar los códigos analógicos digitales para poder hacer que trabajen según la señal que entra, como me dijo 001, significa voy a tanta velocidad, aplica velocidad para tanto amperaje a motor 1 y tanta para motor 2. El que le va a reenviar para que vayan al par, ¿no? O sea, lo que se necesita es una buena programación dentro del mismo para que estén a la par por medio de mensajes, ¿no? Sí. En el fondo, David, eso ya viene hecho, es decir, el inverter ya está programado para eso. Mi única preocupación va a ser que la unidad de control del sistema eléctrico emita por CAN bus ese mensaje, decirle cómo tiene que emitirlo. Tú, al final, lo que compras es un módulo CAN bus, o mejor dicho, la propia unidad ya tiene ese módulo CAN bus y tú lo que haces es decirle, oye, que sepas que si mandas este código significa temperatura, si mandas este código significa velocidad, si recibes este código significa lo que sea. Le tienes que decir en qué lenguaje hablas, si es inglés, si es francés, si es castellano, lo que sea. Eso es el único trabajo que tenemos por nuestra parte. El resto está programado. Yo cuando programo un inverter, yo le marco la ventana de funcionamiento. Más tensión, más intensidad, menos intensidad y poco más. El resto viene programado. Lo único que lo que necesito es tener acceso para poder jugar con los modos que yo quiera. No sé si es un poco mejor ahora, chicos. ¿Sí? Leo la de Alfredo, que me quedó en el tintero. Disculpa, Alfredo. Pones, el ABS se conecta al módulo de control o por medio de los encoders se puede tomar... No, el ABS es exactamente el mismo que un motor de combustión. Es decir, tenemos los sensores en rueda. Y los sensores en rueda me dan la velocidad del vehículo. ¿Qué pasa? Que lo que se va a comprobar es que la velocidad del vehículo case con la velocidad de giro del motor. Obviamente, si no hay un problema, ¿no? Pero el ABS trabaja igual y el ABS trabaja en cuanto a frenos. Con lo cual, si nota un fallo de adherencia o tengo un sistema de tracción o un sistema de estabilidad, trabaja el ABS. ¿Bien? Lo único que en función del tipo de regeneración, pues el ABS trabajará más o trabajará menos. Pero en cuanto al control de estabilidad o el tema de cuando patina o no patina una rueda, pierdo adherencia o no pierdo adherencia, como siempre los sensores de ABS, los sensores en rueda, ¿vale? Eso no cambia, Alfredo. Perfecto. Bueno, la última parte, chicos, antes de rematar, que quería mostraros. Aquí, que no la encontraba. ¿Veis ahora mi pantalla, verdad? Sí, que ya se ve. Vale. Y os pongo también a vosotros, que si no, no os veo. Aquí estoy. Igual que el chat. Vale. Dos cosas. El motor, como ya habéis intuido, lo que hace es que va a mandar dos comunicaciones al inverter. Una, la que viene del sensor de velocidad del rotor, ¿bien? Que si lo integro tengo la posición y si lo derivo tengo la aceleración, pero me da la velocidad. Y luego los sensores de temperatura, para que no tenga un problema de funcionamiento. Y es por medio del encoder, del resolver del motor,
que llega al inverter para controlar la velocidad y la emito por CAN bus. ¿De acuerdo? Yo siempre sé esa velocidad, por lo cual esta unidad de control necesita saber pues, cómo el inverter expresa la velocidad y cómo el inverter expresa la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es únicamente la traducción. Es una tabla Excel donde te dice, este código significa esto, perfecto. Pues yo lo meto en el módulo de gestión de CAN bus que tiene esta unidad de control, que es estándar. ¿De acuerdo? Vale. Para que entendáis esto, fijaros, con eso termino, ¿vale? Darme 5 minutillos. Vamos a analizar la curva de motor de un Tesla Model 3. Bien, pongo el Model 3 porque hay mucha información de Tesla, como ya sabéis. Y encima aplica porque estamos viendo últimamente Tesla. Y voy a utilizar dos modelos, el modelo Long Range y el modelo Performance. El modelo Long Range lo que tiene es la batería más grande, la de 100 kWh, y unos motores media gama, con medias prestaciones. ¿Bien? Y el modelo Performance tiene la batería de 100 kWh y los motores más potentes que tiene. ¿Vale? Con lo cual, obviamente, el Long Range es Long Range porque al tener menos prestaciones te dura más la batería. Ni más ni menos. ¿Bien? Y dentro de estas variantes, de los modos de conducción que ofrece, voy a comparar dos. El modo Performance, que no confundirlo con la variante Performance, ¿de acuerdo? La que tiene los motores más potentes. Bien, pues cualquiera de las dos opciones me da el modo deportivo y el modo chill, que lo explico con la gráfica, ¿vale? Y obtengo estas gráficas en banco motor, ¿bien? Donde tengo que esta azul es la curva de par del modelo Performance y esta es la curva de potencia del modelo Performance, ¿vale? En este caso, en el modo de funcionamiento deportivo, Performance Mode, ¿vale? Performance Mode, perfecto. Entonces, fijaros, yo aquí veo la curva, todo banco de ensayo mide mal a bajo régimen, ¿de acuerdo? Por eso veis aquí que tengo 0 par. Esto normalmente viene así, ¿vale? Eso luego se corrige mediante un software informático porque no se extrapola todo, porque no mide bien el banco a cierta RPM, depende del banco. Entonces, imaginaos que esto viene así, ¿vale? Que no termina, que no tengo 0 par, prácticamente 0 par a 2000 revoluciones, tengo mucho más. Bien. Fijaros que en la curva pues tiene una zona de par constante y una zona de par, fijaros, decreciente. Y la potencia igual, empieza a crecer, se mantiene más o menos constante y luego empieza a bajar hasta que ya remata, ¿vale? Bien. Fijaros que voy a comparar ese modo performance, ¿vale? Esa variante performance, que tengo el modo de conducción performance, con el mismo vehículo, pero en modo de conducción chill out. O chill, perdón, no chill out, disculpadme, ¿vale? Es el mismo vehículo, ¿de acuerdo? Me voy a olvidar de las curvas en rojo ahora mismo. Esta de aquí me olvido. Y me quedo con la verde y con la azul, ¿bien? Es el mismo vehículo, es el mismo motor, es el mismo inverter, en la misma batería, pero en dos modos de conducción diferentes. ¿Veis que el par está limitado a un valor, o la potencia, a un valor mucho más bajo? En este caso es par, que esta columna de aquí. Mucho más bajo, y la zona de par máximo, la real es esta en el modo deportivo, y aquí es mucho más grande, ¿lo veis? Y veis que la potencia, que es esa curva de aquí, se mantiene durante mucho más tiempo constante, fijaros cómo es la curva, a un valor menor. ¿Esto cómo se consigue, chicos? ¿Qué estoy cambiando aquí en el inverter? Porque es el mismo coche. ¿Qué estoy cambiando? La consigna de par. Estoy cambiando la intensidad de descarga de la batería. Ni más ni menos. Eso sería la curva de nuestro motor Tesla si la batería me diese toda la energía que necesita el motor para conseguir esas prestaciones y yo... Uy, no se te entiende, Alfredo, se te acopla algo, ¿eh? ¿Cómo que se acopla? Venga, sigo yo. Eso sería el motor cuando la batería es capaz de suministrarme toda la potencia que requieren, y esto es lo que yo tengo ahora. Es la batería me da lo que me da y con eso ¿qué consigo? Estas curvas. Cuando yo veo curvas muy planas es que estoy limitando la intensidad de corriente. ¿Lo veis? Pues eso es lo que hace un inverter. ¿Y eso quién se lo dice? La controladora, que llamáis, la unidad de control del sistema eléctrico. Le va a decir al inverter cuánta intensidad tengo disponible
y el porcentaje de par que puedo obtener. ¿De acuerdo? ¿Que la batería me lo permite? Pues sería por aquí arriba. ¿Que no me lo permite? La curva de par empieza a bajar y empiezo a tener, fijaros, todos estos puntos de par máximo, ¿lo veis? Porque me lo permite la batería. ¿Entendido, chicos? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, todo bien. Sí. Con lo cual, en función de lo que quiera hacer el inverter, que se lo marco yo, y que eso va en función de lo que me dé la batería en cada momento, tendré más o menos prestaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando yo elijo el trío batería, motor e inverter, tengo que verlos a la vez. Por eso insistí en verlos a la vez, ¿lo veis? Porque el motor que me da, tanto el inverter hasta dónde me controla, que lo vemos el próximo día, en un ratitín rápido, tanto, y la batería que me suministra, esto, pues la batería manda. Luego paso por el inverter y el resultado final de inverter y batería es lo que consigo en el motor. ¿Lo veis? Vale, chicos. Pues el próximo día os explico una última parte que me puede llevar 20 minutos, media hora, de esos parámetros que necesito evaluar en un inverter para ver si es compatible o no con la batería y si es compatible o no con ese motor. ¿Vale? Muy bien, Inge, gracias. Venga, dudas, comentarios, chicos, antes de cortar. Ya bien, David. Creo que quedó bastante claro y nos das herramientas para la reunión del día de hoy. Perfecto. Pues lo siguiente, yo os paso fabricantes de inverter, fabricantes de motores, centrales en rueda y empezar a hablar con ellos previa sacar la curva que yo necesito de par motor, que ya la tenemos. Escoger ese y ponerle en bonito, ponerle en un PDF con los datos que necesitamos. Y vamos a todos los fabricantes diciéndoles, necesito esto o lo más aproximado que tengas. ¿Bien? Y a fabricante de baterías igual, necesito una batería que me suministres esa intensidad y esta tensión. ¿Vale? Y con eso vemos qué conseguimos. Y a partir de ahí empezamos a funcionar. Me quedó la duda. Sobre el inverter, ¿cuáles van a ser las características? El inverter lo que necesita es qué motor va a controlar y qué intensidad de corriente recibe. Eso sería grosso modo, ¿vale? Ya explicaré un poquito más para que entendamos el datasheet, pero a día de hoy... compartimos la información de nuestro motor, claro, y de la batería. Okay. Efectivamente. Perfecto. Vale. Y con eso el proveedor del inverter empieza a ver si es posible o no controlar ese motor. Muy bien. De mi parte no hay duda. No sé, perfecto, chicos, ¿algo más? No, Inge, creo que sobre la marcha pues van a ir surgiendo las dudas, pero hasta ahorita todo bien. Perfecto. Pues entonces nada, vamos hablando y si no la semana que viene pues vemos cómo estamos. Gracias. Y por dónde seguimos. Perfecto. Gracias, que descanses. Igualmente, que tengáis buena jornada. Nos vemos. Igualmente, gracias. nada.